presidente. Todo lo que sea necesario. Primero hablaremos con Macri, después hablaremos con todos los gobernadores con los que tengamos que hablar. Hay una cuenta, armando el equipo, ¿no? Hay una cuenta que hacen cerca de Santiago Caputo que dicen, si nosotros en las elecciones, ahora voy a hablar con Cristian Boutier sobre eso, sobre los números, si en las elecciones obtenemos el mismo resultado que obtuvimos en primera vuelta, antes de ser presidente, en segunda vuelta, estaríamos en condiciones con los aliados en el Senado tener 40 senadores entre propios aliados. Y en diputados, no la mayoría simple, sino 130 diputados entre propios y aliados. Eso es lo que está esperando el gobierno, con una expectativa en las elecciones de ganar, no sé si por mucho, pero ganar. Cristian Boutier, buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué dicen sus números? Bueno, la última medición que acabamos de hacer nos da una tendencia favorable a nivel nacional a la Libertad Avanza, incluso contando al PJ, o sea, a la Fuerza Patria con los PJs provinciales. Ahí tenemos 37,1, esto es con indecisos y voto en blanco nulo, 37,1 Libertad Avanza, 32,2 Fuerza Patria y PJs provinciales, y desglosamos Fuerza Patria 26,9, PJs provinciales 5,3. Esto es importante porque hay muchas provincias que no llevan el sello Fuerza Patria y hay que ver cómo se terminan contando, pero contándolo todo da ese 32,2. Provincias Unidas 6,4, la izquierda 4 puntos, otro 11,1, en blanco nulo 6,3, que es muy importante porque es la primera experiencia que tienen muchos argentinos con la boleta única, no sabe 2,8. La siguiente cuadro que vamos a ver incorpora indecisos. Es muy interesante lo que dice Cristian Boutier. ¿Por qué? Porque Fuerza Patria presenta su fuerza, con el título Fuerza Patria, no en todas las provincias, creo que en 13 o 14. Ahora, proyectados, proyección de indecisos y votos afirmativos. La Libertad Avanza, superaría el 40%, 40,8, 35,4 Fuerza Patria y los PJ provinciales, y ahí Fuerza Patria llega al 29%, 29,6 sería el número de Fuerza Patria, PJ provinciales 5,8, Provincias Unidas 7,1, fue FIT Izquierda 4,4 y 12 puntos. ¿Qué lectura política, esto qué es? Ahí está. ¿Qué lectura política hacés vos con este resultado? Este resultado sería una buena noticia para el gobierno. Pero totalmente. Pero a ver, ¿por qué llegamos a esa conclusión más allá de los números? ¿Qué le está pasando al peronismo en Provincia de Buenos Aires? ¿Qué le está pasando a la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires? La diferencia está achicando. Se está achicando porque el peronismo ya jugó todas las cartas en la elección de septiembre. El aparato de los intendentes hizo su fruto de la atomización del voto anti-K que tuvo Libertad Avanza, digo, lo tuvo a Petreca en la cuarta sección, tuvo a los Pasari en la segunda. Hoy toda esa pecera estaría capitalizando Libertad Avanza. Y hay apéndices del peronismo, como Fernando Grey, como Cunio, digo, que pudieron haber votado Fuerza Patria en septiembre y hoy están en otra instancia. Entonces la tendencia marca de que es muy difícil, diría casi imposible, que Fuerza Patria llegue a los 47 y a la Libertad Avanza la tenemos en 36, 37. ¿Y el impacto de...? En Provincia de Buenos Aires. Ok. ¿Y el impacto del caso Esper se está disipando? Nosotros con Esper teníamos, incluso con Esper, una disminución comparado a los 13, pero Esper era un freno increíble, un techo que marcaba 8 o 9 puntos a favor de Fuerza Patria, era la garantía de la derrota, y claramente sin Esper ya por lo menos el gobierno puede tener agenda, puede armar otro speech de campaña. Entonces me parece que ahí hay que seguirlo de cerca porque podemos tener una sorpresa en Provincia de Buenos Aires. Todo va a depender de la participación. ¿Y a dónde está el meollo de la participación? El voto blando, que no participó en la elección de septiembre, voto blando mileísta, apático, pero con los 13, 14 puntos de provincia están motivados a votar ahora. A ver, Hernán por ahí tienen los números, se va a acordar, pero el nivel de participación promedio de las elecciones legislativas y municipales fue del 60%. Sí, los antecedentes de las últimas elecciones de este año estuvieron ahí, entre el 60%, creo que no llegaron al 70% prácticamente. Y las expectativas para estas legislativas son de más cerca del 70%. Sí, hay que ver si se revierte esta tendencia. Me parece que hay otro sentir. Aunque yo no sé si hay clima electoral. ¿Vos cómo lo estás viendo? A ver, nosotros nos confirmamos un 69%, pero todo despertó a partir de la elección de Provincia de Buenos Aires. Los 14 puntos le dieron muchísima expectativa a esta elección. De personas que, si no hubiese existido esa elección, posiblemente en esta no votaban, ¿eh? Vos decís que está creciendo el miedo al regreso del kirchnerismo. Empezó la expectativa y ahí empezamos a definir, un segmento del electorado empieza a definir el mal mayor y el mal menor. Y esto es importante seguirlo porque el factor es emocional y claramente, a ver, nadie discute que la economía no está pasando por su mejor momento.
Pero el factor es emocional y está fresco el recuerdo del gobierno anterior. Y a propósito de esto, Hernán, hubo cambios terminaron de decidir que Santilli podía estar encabezando la lista y que se podían incorporar nuevos afiches en ese sentido. Sí, hoy hubo una decisión importante de la Cámara Nacional Electoral que le terminó dando la razón al gobierno en uno de los pedidos que estaba haciendo, que es, bueno, ok, Santilli no puede estar en la boleta porque sí va a ser el número 1 de la fórmula, las boletas no se van a reimprimir, pero la justicia autorizó a que unos afiches, que son como gigantografías de las boletas, estén exhibidos, digamos, en los lugares de votación. Esto es un pedido que hizo el gobierno, en principio le habían dicho que no y ahora la Cámara le dijo que sí. Che, quiero bajar un poquitito la tensión, que está bueno, la tensión un poquito, pero quiero bajarla. ¿A ustedes les importan las apuestas audaces en materia electoral? Viste que subí un video, creo que fue un video de La Libertad Avanza o alrededor de La Libertad Avanza, diciendo para que ganemos nosotros tenés que votar, cuando votás al color tenés que votar el pelado, aquello del spot. Y ahora subió otro video, Santilli, ¿no? Un tuit, a ver qué dice acerca del debate tuitero. ¿Me pelo o no me pelo? Los leo. Cristian Boutier, ¿esto impacta? ¿Sirven este tipo de cosas nada. o no? Esto es color, nada más. ¿Es color? La gente está votando. No El que sirve. está enojado con Milei está votando por la economía. Y tiene motivos porque claramente no lo votó a Milei ni en las PASO, ni en la general, ni en el balotaje, y está yendo motivado a Boteto y lo votó en Provincia de Buenos Aires. Y el que está ahora yendo a votar a favor de La Libertad Avanza a nivel nacional es por los 14 puntos de Provincia de Buenos Aires. Ramiro Gastinera, yo te escucho hablar de economía y digo, este tipo sabe un vagón de economía. Ahora, te lo voy a plantear en lo siguiente sentido. Sí. No, hablando tanto de la macro, de cosas, el socialismo del siglo XXI, yo lo tomo, ¿no te alejas un poco de la gente? Yo no digo que hay que empezar a repartir planes sociales, sí. Lejos estoy de eso, pero ¿entienden eso? Que eso quizá no los acerca, sino que los aleja de la gente. En lo personal, para mí no, de hecho, no, marcar bueno, te muy pregunto bien. También como integrante del Consejo Económico de este gobierno. Sí, bueno, pero yo estoy en lo económico y me es muy importante marcar justamente el modelo económico que hay atrás. Latinoamérica perdió directamente 2 décadas enteras con este modelo económico de socialismo del siglo XXI. Vimos cómo nosotros vimos cómo Venezuela directamente perdió la democracia con toda esa locura. Vimos cómo Bolivia explotó ahora directamente con expropiaciones masivas. Ahora Bolivia se quedó sin gas. Argentina con el socialismo del siglo XXI volvió a 300% de inflación. Le sumamos 3 ceros más a la moneda con todo ese delirio. Entonces, entender lo que vivió Latinoamérica, un buen diagnóstico te permite un buen resultado, una buena salida, encontrar la salida. Si uno no tiene el diagnóstico, no hay manera de encontrar la salida. Entender de que Argentina y Sudamérica perdieron 2 décadas enteras es muy importante. Y justamente Estados Unidos lo que quiere de Argentina es que, como Argentina está de manera soberana, estamos cambiando el rumbo, estamos desarmando todo ese modelo, lo que quiere justamente Estados Unidos es que Argentina se transforme en un faro de la región para que nuevamente Latinoamérica apoye directamente y se sume al comercio internacional y sus economías progresen. Recién veíamos números que nos aportaba Cristian Boutier y pregunté en el gobierno si estaban haciendo encuestas y me responden: empate técnico a nivel nacional, subiendo en Córdoba, subiendo en Santa Fe. Números muy malos en Provincia de Buenos Aires por efecto expert que se van a disipar seguramente. Un empate, te lo pregunto a vos, Ramiro, un empate, ¿ya lo anticiparon los mercados, una especie de empate o una derrota de La Libertad Avanza? ¿Lo están anticipando ahora con la volatilidad o no? Mira, no me animo al detalle del empate o un empate. Lo que sí quiere el mercado es que el nuevo rumbo que de manera soberana eligieron los argentinos, a Milei lo eligieron porque Milei primero dio un diagnóstico, se paseó años por la televisión dando el diagnóstico de los problemas de Argentina y dando también cómo lo iba a solucionar. Durante 2 años trabajó sobre eso y logró, equilibró las cuentas públicas, dejó de emitir el Banco Central y la inflación pasó de 300 a 30%. Lo que quiere el mercado es obviamente que continúe este modelo económico en el sentido que también tiene el respeto a la propiedad privada. Por eso el kirchnerismo es socialismo del siglo XXI, porque justamente salieron a expropiar empresas, ahorros. Entonces no es menor que... Hay un tema bien interesante, ¿no? Hablando de... Yo ayer Luis, leía a Máximo que... Sí, Cristian. No, pero un análisis justamente porque el peronismo en este momento
peronismo, más allá de contarle o no los votos de las fuerzas provinciales, tiene muchísimos apéndices a nivel federal. Tiene una Natalia de la Sota en Córdoba que le saca votos a Pablo Carro. En Santiago del Estero, por ejemplo, Gerardo Zamora, que va a ser el candidato más votado, no lleva el sello de Fuerza Patria lo lleva Neder. Entonces tenés división en Salta, división en Chubut, división en San Luis, división en Entre Ríos. Los apéndices que te decíamos en Provincia de Buenos Aires, nosotros no vemos a Fuerza Patria por encima de los 35 y no vemos a Libertad Avanza por debajo de los 37. Después, obviamente, depende de la participación, veremos las tendencias. Bueno, si esos son los números, el mercado va a decir, bueno, Argentina continúa este sendero. ¿Qué tan fidedignos son esos números respecto a la medición de Provincia de Buenos Aires? ¿Cómo uno puede creer con una distancia tan fuerte por parte de Bueno, a ver, nosotros en Provincia de Buenos Aires, y Luis está de testigo, que el mismo domingo hablábamos y cuando marcamos que al mediodía teníamos 8 puntos, y Luis, yo te lo mandé, 8 puntos, era sorpresivo, si es mucho, y sin embargo veíamos esa tendencia. Vine acá a La Nación Más y dijimos, la diferencia se está estirando. ¿Por qué? Porque el apático se estaba quedando en su casa, y el enojado como él estaba yendo a votar. Claro. Ahora es distinto. Va a ir a votar enojado posiblemente sin tener el plus del aparato de los intendentes y con los apéndices del peronismo, y por otro lado va a ir el que tiene, que está definiendo cuál es el mal mayor y el mal menor. Y por otra parte hay que tener un poquitito de memoria en todo sentido, ¿eh? Por ejemplo, el Chaco. ¿Vos viste lo que pasó en el Chaco recién? Diputado Leiva le rompe el teléfono a un camarógrafo, lo ve el mundo, el país, y dice, ese no soy yo. Es el peronismo en el Chaco. Y en el Chaco también pasaron otras cosas. Y yo creo que los argentinos tienen cierta memoria de lo que pasó en el Chaco. Contame un poco, Luis Gasulla, sobre el documental que se va a presentar, creo que en estas horas, si no se presentó. Sí, esto que estás viendo es lo que pasó hoy a la tarde en General San Martín, localidad muy importante del Chaco, donde no pudo hacer campaña la Libertad Avanza porque el propio exintendente, actual diputado nacional, entró a las piñas y está denunciado penalmente. ¿Y qué pasó con el documental que vos mencionás? El 2 de junio del 2023 asesinaba un candidato del kirchnerismo en Chaco, según lo que tiene hoy la justicia y espera el juicio oral y público, a Cecilia Stresowski. La familia, los asesinos, el clan Sena están detenidos y están esperando el juicio. ¿Qué vamos a ver ahora rápidamente? Algunas imágenes del documental que se estrena en estas horas, a ver, que tiene que ver con el asesinato de Cecilia Stresowski. ¿Me mostrás por lo menos para tenerlo de referencia? No existen desaparecidos, existen asesinos. No hay derecho que después escondan todo porque el tipo tiene poder. El rol que jugó el gobierno de Jorge Capitanich y los gobiernos de Cristina y de Néstor Kirchner para que crezca el poder de Merenciano Sena fue clave. Jorge Capitanich fue el padrino de bodas y lamentablemente después del asesinato de Cecilia Stresowski se supo que se habían enriquecido de un modo injustificable y que además terminaron involucrados en un crimen que cambió la política de Chaco. Esto sucedió hace un ratito, ¿no? Esto sucedió hace un ratito. Esto sucedió. En realidad no se sabe exactamente el día. El día que desaparece es el 1 de junio del 2023. Nunca dijeron exactamente qué pasó. Hasta ahora, el clan Sena dicen que se fue con un novio, Cecilia Stresowski, al sur. Nunca reconocieron lo que sucedió. Y todavía no quedaron claros exactamente los vínculos políticos para que eso ocurriese en Chaco. Muy bien, ya se sentó el señor Esteban Trebuch, enseguida va a estar entrevistando al presidente. ¿Lo puedo saludar, Esteban? ¿Ya? ¿Sí? ¿Está armado? Esteban, buenas noches. ¿Qué hace, Luisito? ¿Cómo estamos? Ahí estamos. ¿Cómo va, Luis? Bueno, yo soy el presidente de la Nación en los estudios de La Nación Más. ¿Qué hora es? En 20 minutos aproximadamente nos sentaremos, bueno, le haremos la entrevista, mucho para hablar, ¿no? Por supuesto. Se está calentando la campaña, ¿no, Esteban? Bueno, lo acaban de contar, lo que ha sucedido en el Chaco. No solamente ello, hay mucho para hablar también de la economía del esfuerzo. El presidente de la Nación ha planteado el tema del esfuerzo, ¿no? ¿Quién lo está haciendo? Se le va a preguntar, ¿quién está haciendo el esfuerzo? Los jubilados, los laburantes, ¿quién? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Va a haber devaluación o no? Hoy habló mucho Luis Toto Caputo del tema, ¿no? Descartó cualquier tipo de evaluación, habló de reforma laboral. ¿Va a haber una reforma laboral? ¿Cómo van a conseguir los votos para obtenerla? Bien interesante eso. Estados Unidos pidió
que haya un acuerdo político macro en Argentina. Grande. En la misión. Acuerdo? Sí, macro, sí, grande. Yo diría que deja fuera solamente al kirchnerismo. Bueno, por supuesto. En la reunión en la misión de estos días, ¿se habló de eso? Bueno, se lo voy a preguntar, por supuesto, al presidente de la Nación. ¿Cuál es el número que está manejando de cara al resultado de las elecciones este domingo o no del otro? ¿Qué es un buen resultado? 35, 36, 40, 41. ¿Cuál es un mal resultado? 30, 31, 32. Bueno, algunas cuestiones me parecen súper interesantes para hablar con el presidente de la Nación en otra jornada complicada, ¿no? Bueno, la Argentina tiene todos los días complicados, ¿no? ¿Va a seguir la volatilidad, Ramiro Castiñeira? Estamos en el marco de una semana de una elección legislativa muy importante justamente porque marca el rumbo. Argentina es uno de los pocos países que cada 2 años se pregunta si quiere ser capitalista o socialista. Eso es ridículo, es directamente como preguntarse si quiero ir a la montaña o irme a la costa. En Argentina toca en la siguiente rotonda. Entonces, como no podemos marcar un rumbo ¿dónde fueron los países desarrollados? ¿Por allá? Bueno, vamos por allá. La Argentina lo que hizo en las últimas 2 décadas, ¿dónde están las dictaduras que hubo en Venezuela? Por allá, vamos por allá. Bueno, ese delirio que tuvo la sociedad argentina 2 décadas enteras es lo que generó pobreza generalizada, inflación galopante. Bueno, lo bueno es que la Argentina, de manera soberana, hace 2 años cambió de rumbo. Y ahora vamos a ver si mantiene este rumbo que eligió. ¿Qué dicen desde dentro del gobierno, Malena? ¿Qué información tenés? Bueno, la realidad es que frente a esta situación, lo único que entienden es que se den las elecciones y que el ruido para. O sea, hay 2 cuestiones que son fundamentales y es la reforma laboral y la reforma impositiva. Sin esas reformas todavía no se puede hablar de un programa completo. Por lo tanto, elecciones y a continuar con la gobernabilidad para llevar adelante eso. ¿Qué información tenés vos, Luis Gasulla, sobre las elecciones que se vienen y lo que piensa el gobierno y la oposición sobre esto? Me parece que con los resultados que recién decía nuestro invitado, Cristian Boutier, el gobierno estaría más que contento, ¿no? Si está más cerca de los 40 que de los 35, éxito absoluto, porque fue una campaña recontra difícil, ¿eh? No recuerdo una campaña tan difícil para un oficialismo, con denuncias, con traspiés discursivos y con traspiés también judiciales, ¿no? Cristian, por la experiencia que tenés, la campaña empieza recién ahora, fuerte, ¿no? Ahora. Sí, esta última semana va a haber definiciones y claramente la gente va empezando a tomar una temperatura que, bueno, va a ser clave seguir la participación. El gran vector para saber qué resultado vamos a tener es la participación del domingo. Si al mediodía estamos cerca de los 50... sabemos que vamos a tener una gran participación y ahí las tendencias van a ser mucho más claras. ¿Y cómo? A ver, nosotros vamos a hacer un programa especial el domingo. ¿Cómo hay que presentarlo? Qué lindo. ¿Dónde pones a Fuerza Patria y dónde no lo pones? No, lo que pasa es que eso primero lo va a determinar la Justicia Electoral o el Ministerio del Interior quien presente los datos, pero ya el peronismo anticipó que va a contar sus propios datos, va a contar los votos de Zamora en Santiago del Estero, y yo creo que acá es muy simple. ¿Y cuáles votos son contables y cuáles no? Y Fuerza Patria presenta en 14 distritos. ¿Dónde está el sello de Fuerza Patria? Lo que pasa es que si no se presentó en los 24 distritos fue por el mal armado del Partido Justicialista a nivel nacional. Digo, la consecuencia que puede tener Fuerza Patria a nivel nacional el domingo 26 es propio de un mal armado, como lo tuvo la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires. Un mal armado, tuviste un Petreca, unos Pasalia, bueno, fue mal armado político. Entonces no podés ahora tratar de decir, no, pero este lo cuento, te lo cuento, porque si no hacemos un chino. ¿Qué vamos a contar a Grey, vamos a contar a Cunio, vamos a contar a Zamora, vamos a contar a Natalia de la Sota? No, van por fuera. ¿Y los temas que están hoy en la justicia se disimulan en el medio de la campaña electoral, querido Hernán? ¿Cuáles son las últimas novedades? No se disimulan, Luis. Vos viste lo que pasó la semana pasada. Justamente en plena campaña electoral y con el traspié del gobierno se aceleraron las causas que más complicaban al gobierno. Ahora todavía hay una causa que es muy importante y sobre la cual parece que nos estamos olvidando, que tiene que ver con el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, Luis. En junio, mediados de año, la Corte dejó firme la condena y todavía no se pudo producir el decomiso de los bienes de los condenados. En ese expediente está el fiscal Luciani, que está insistiendo, reclamándole a los jueces, diciendo ejecuten los bienes. Se presentaron Máximo y Florencia Kirchner en la causa. Dijeron, ¿cómo Máximo y Florencia si no son condenados? Dice, sí, la mía no la toquen, dijeron, porque los fiscales quieren
rematar sus bienes, porque recordemos que Cristina hizo en 2016 un adelanto de herencia y se los entregó. Ahí está en disputa, por ejemplo, los hoteles del sur. Así que esto se está por definir en estas horas en los tribunales, Luis. ¿Y esto influye en la campaña o no influye? La corrupción del kirchnerismo, por ejemplo. O como lo último fue lo de Esper, lo que influye más es lo de Esper. Mirá, lo que realmente influyó, porque la gente cree en las urnas, puede creer o no en las encuestas, puede creer o no en las sensaciones, pero las urnas son claras. Los 14 puntos en Provincia de Buenos Aires marcaron que la vuelta del kirchnerismo es una realidad. Que si este gobierno pierde las elecciones a nivel nacional, la vuelta del kirchnerismo es una realidad. Con lo cual eso empujó a que el voto blando actúe y se esté movilizando. Y esté levantando a los candidatos libertarios a nivel federal. Incluso por candidatos que tienen un 80% de desconocimiento al día de hoy. Caso Santa Fe, caso Córdoba, pero que la marca está cerca del 40%. Más Córdoba, la marca de la Libertad Avanza. Exactamente, con lo cual está claro. Por eso el presidente hace campaña, digamos. Eso sería, ahora el presidente que ya está entrando todavía no entró, pero creo que está entrando al estudio en cualquier momento. Por eso hace campaña y es bueno que el presidente haga campaña. Pero claro, porque justamente es a favor o en contra de Milei. La elección se nacionalizó. Y el push lo tuviste con la elección de Provincia de Buenos Aires. Se nacionalizó. A favor o en contra de Milei. Que siga o que no siga este gobierno. Eso define la elección el próximo 26 de octubre. Bueno, a ver, no importa cuál sea el resultado, el gobierno, según mi información, está decidido a hacer cambios profundos en el gabinete. Sí, ya sé, Patricia Bullrich no va a ser más ministra de Seguridad. Adorni no va a ser más vocero, Luis Petri no va a ser más ministro de Defensa. Hay muchos nombres. A mí no me gusta revolear nombres porque en general cuando vos revoleas nombres no solamente matás la expectativa, sino que dificultás las negociaciones y después los nombres que se revolean son los nombres que se queman. Lo que es cierto es que va a haber una nueva comunicación entre el